Mi madre me da asco. Mira qué facha tiene. Me urge que se vaya a un asilo. La voz de mi hija, Jimena, aunque era un susurro dirigido a su marido, atravesó el ruido de la cena como un cuchillo afilado. Yo estaba en la cocina, a solo unos metros, terminando de picar el cilantro para el guacamole que tanto les gustaba a sus amigos. El sonido de las risas y el tintineo de las copas de vino se detuvo en seco para mí, reemplazado por ese eco helado y cruel. Sentí como las palabras se clavaban en mi espalda, más dolorosas que cualquier golpe físico. Me quedé inmóvil por un instante, con el cuchillo en la mano, mirando las hebras verdes sobre la tabla de cortar. El mundo pareció encogerse hasta caber en esa frase, una sentencia dictada en mi propia casa, la casa que construí con el sudor de mi frente y el olor a masa frita impregnado en mis manos. Mi primera reacción no fue de llanto ni de ira. Fue un frío que me recorrió desde la nuca hasta los talones, instalándose como una piedra pesada en el centro de mi pecho. Tragué saliva, sintiendo un nudo amargo en la garganta. Mis manos, sin embargo, no temblaron. Continué con mi tarea, mis movimientos volviéndose metódicos, casi robóticos. Piqué el resto del cilantro, lo mezclé con el aguacate, añadí la cebolla y el jitomate con una precisión mecánica. Afuera, en la sala, la conversación continuaba, ajena a la herida que acababa de abrirse en el corazón de la casa. Cada risa de Jimena sonaba ahora como una burla, una confirmación de su desprecio. Yo era solo la viejita, una figura molesta cuya presencia afeaba su perfecto mundo de apariencias. Desde mi puesto en la cocina, podía verlos a través del arco que conectaba con el comedor. Jimena, con su vestido caro y su risa estudiada, y Ricardo, su esposo, asintiendo con suficiencia, probablemente añadiendo algún comentario despectivo sobre mí. «La facha que tiene», había dicho ella. Miré mis manos, con las uñas cortas y limpias, pero con la piel curtida por décadas de trabajo. Olían a ajo y a comino. Eran las manos que la habían amamantado, que le habían cosido los dobladillos de sus uniformes escolares, que habían contado cada peso para pagar la colegiatura de su universidad. ¿Cómo podían estas manos, que no eran más que un mapa de mi amor por ella, causarle asco? La palabra resonaba en mi cabeza. Asco. Una palabra que se usa para la basura, para lo podrido, para lo que se desecha sin pensar. Terminé de preparar la botana y la coloqué en un platón de cerámica que había comprado en Tlaquepaque hacía muchos años. Mientras lo hacía, mi mente viajó en el tiempo. Recordé el día que firmé las escrituras de esta casa en Zapopan, con Ximena siendo apenas una niña pequeña que correteaba por el terreno vacío. Recordé la promesa que me hice a mí misma, que mis hijos tendrían las oportunidades que yo nunca tuve, un techo seguro, una vida sin las carencias que yo padecí. Cada ladrillo de estas paredes estaba impregnado de ese sacrificio. Y ahora, bajo este mismo techo, la hija por la que había luchado tanto me consideraba un desecho, un estorbo que debía ser enviado a un asilo para no manchar su imagen. La ironía era tan ácida que casi podía saborearla. Tomé una respiración profunda, enderezando mi espalda. Compuse mi rostro en una máscara de serenidad, la misma que había usado durante incontables noches de cansancio y preocupación. Salí de la cocina con el platón en mis manos. Avancé hacia la mesa del comedor, donde las risas se suavizaron por un momento ante mi presencia. Coloqué el guacamole en el centro de la mesa, entre los platillos finos que Ximena había comprado. «Provecho», dije en voz baja, sin mirar a nadie en particular. No esperé una respuesta. Di media vuelta y regresé a la seguridad de mi cocina, cerrando la puerta detrás de mí. Apoyada contra la madera, finalmente permití que el peso de sus palabras me aplastara, pero en silencio, donde nadie pudiera ver mi dolor. La decisión, sin embargo, ya había comenzado a germinar en mis sientes. La tierra arrasada de mi corazón. La casa finalmente quedó en silencio. Las risas se habían ido, las luces estaban apagadas, y el único sonido era el zumbido distante del refrigerador y el murmullo de la ciudad de Guadalajara que se colaba por la ventana de mi cuarto. Me senté en el borde de mi cama, la misma cama que había compartido con mi difunto esposo,
y miré mis manos bajo la tenue luz de la luna. Las manos que mi hija despreciaba eran las mismas que la habían mecido, que habían aplaudido en sus graduaciones, que habían amasado miles de gorditas para que a ella nunca le faltara nada. El dolor sordo en mi pecho persistía, pero ahora, en la soledad de la noche, se mezclaba con algo más, una claridad fría y cortante, una lucidez que había estado dormida durante demasiado tiempo. No pude evitar que mi mente viajara al pasado, a los inicios de todo. Me vi a mí misma, mucho más joven, levantándome antes del amanecer, cuando las calles de Jalisco aún estaban oscuras y silenciosas. Mala olor del nixtamal, el calor del comal en mi rostro, el movimiento rítmico de mis manos dando forma a la masa. Ese pequeño puesto no era solo un negocio, era mi campo de batalla y mi santuario. Cada gordita que vendía era una pequeña victoria contra la pobreza, un paso más cerca del sueño de darles a mis hijos una vida diferente, una vida donde no tuvieran que conocer el cansancio que se me metía en los huesos cada noche. Era un trabajo humilde, sí, pero estaba lleno de una dignidad que Jimena, con todos sus títulos universitarios, parecía incapaz de comprender. Recuerdo vívidamente el día que la llevé a la universidad por primera vez. Se veía tan pequeña y asustada, aferrada a su carpeta de documentos. Yo me sentía tan orgullosa que el corazón no me cabía en el pecho. Le ajusté el cuello de la blusa y le di un beso en la frente. «Échale muchas ganas, mija», le dije conteniendo las lágrimas. «Tu única obligación es estudiar. De todo lo demás me encargo yo». Y me encargué. Hubo días en Simtesneftim que las ventas eran bajas y yo comía menos para asegurarme de que el dinero de su colegiatura estuviera completo. Lo hice sin quejarme, con la convicción de que estaba invirtiendo en su futuro, en su felicidad. Nunca imaginé que esa misma educación la llevaría a mirarme por encima del hombro, a verme como algo anticuado y vergonzoso. Y luego estaba la casa. Esta casa. Aún recuerdo la emoción que sentí cuando el agente inmobiliario me entregó las llaves. Mis manos temblaban. Era la primera cosa verdaderamente mía, un ancla en el mundo. Recorrí las habitaciones vacías, imaginando las risas de mis hijos en los pasillos, las cenas de Navidad, los cumpleaños. Para mí, no eran solo paredes y un techo. Era la materialización de mi esfuerzo, la prueba tangible de que una mujer humilde como yo podía construir algo sólido y duradero. Era mi fortaleza, el lugar donde siempre estaría a salvo. Qué ingenua fui al pensar que sus muros podrían protegerme del desprecio de mi propia sangre, de la persona que más debería haberme valorado. La llegada de Ricardo a nuestras vidas marcó un antes y un después. Al principio me esforcé por quererlo, por ver en él al hombre que hacía feliz a mi hija, pero no tardé en notar su aire de superioridad, la forma en que miraba con disimulado desdén mis muebles, mi manera de hablar. Fue él quien empezó a llamarme la viejita, en voz baja, como una broma cruel que Jimena, con el tiempo, adoptó como suya. Él fue el que le susurró al oído que esta casa tenía potencial, que con una buena remodelación podrían convertirla en algo digno de sus amigos. Poco a poco, vi cómo mi hija se transformaba, cómo absorbía el esnovismo de su marido, hasta hacer lo propio, olvidando quién era y de dónde venía. Esa noche, mientras observaba la calle silenciosa desde mi ventana, sentí cómo las piezas del rompecabezas de mi tristeza encajaban. No era solo la frase cruel de Jimena, era la culminación de años de pequeñas humillaciones, de miradas condescendientes, de sentirme como una extraña en mi propio hogar. Me habían arrinconado lentamente, haciéndome creer que mi tiempo ya había pasado, que mis opiniones ya no importaban. Me trataban como a una niña, como a alguien caduca, que ya no tenía la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y yo, en mi afán de mantener la paz familiar, lo había permitido. Había guardado silencio, confundiendo la paciencia con la sumisión. Una memoria en particular me asaltó con una fuerza inesperada. Jimena, con unos 7 años, había caído enferma con una fiebre muy alta. Pasé 3 noches en vela a su lado,
poniéndole paños de agua fría en la frente, susurrándole historias para calmarla. No me moví de su lado hasta que la fiebre cedió. Recuerdo la sensación de su pequeña mano buscando la mía en la oscuridad, la forma en que susurraba: «Mami, no te vayas». ¿Dónde estaba esa niña? ¿En qué momento se había perdido? ¿Cómo pudo esa conexión tan profunda, tan visceral, haberse podrido hasta el punto de generar asco? La pregunta me quemaba por dentro, una brasa ardiente de incomprensión y dolor. Comprendí que mi silencio no estaba protegiendo a nadie. Al contrario, estaba validando su comportamiento. Les estaba enseñando que podían pisotearme sin consecuencias. Mi dignidad, esa fortaleza interior que yo creía inquebrantable, se estaba erosionando con cada falta de respeto que yo toleraba. No se trataba de vengarme de Jimena. Se trataba de salvarme a mí misma. Se trataba de honrar a la mujer joven que se había partido la espalda en un puesto de gorditas, a la madre que había sacrificado todo por sus hijos. No podía permitir que su legado, mi legado, terminara de esta forma tan indigna. Fue entonces cuando una calma extraña se apoderó de mí. El dolor no desapareció, pero se transformó. La piedra en mi pecho se convirtió en un cimiento. Ya no había dudas, ni vacilaciones. Era una certeza absoluta, una claridad tan pura como el agua. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No con gritos, no con reproches, no con escenas dramáticas. Lo haría a mi manera, como siempre había hecho las cosas importantes en mi vida, en silencio, con determinación y sin levantar la voz. Mi fuerza no residía en la confrontación, sino en la acción decisiva y silenciosa. Me levanté de la cama y caminé hacia el viejo ropero de cedro. En el fondo de un cajón, bajo un montón de manteles bordados, guardaba una pequeña caja de metal. Dentro estaban las escrituras de la casa, a mi nombre, única y absoluta propietaria. También estaba mi libreta del banco, con los ahorros de toda una vida, una suma que mis hijos desconocían por completo. Miré esos papeles y no vi solo documentos legales. Vi mi poder, mi independencia, mi voz. El plan se formó en mi mente, claro y preciso. Mañana sería un día diferente. Mañana Josefina, la viejita, comenzaría a reclamar lo que era suyo. No sentía odio hacia mi hija. Sentía una profunda y abrumadora lástima. Lástima por su ceguera, por su incapacidad de ver en lo que no tiene un precio monetario. Lástima por haber cambiado el amor incondicional de una madre por la aprobación de gente superficial que desaparecería al primer problema. Ella creía que esta casa era su herencia, su patrimonio asegurado. No entendía que el verdadero patrimonio no se puede heredar ni comprar. El verdadero patrimonio es el respeto, la gratitud, la memoria. Y ella había quemado el suyo hasta convertirlo en cenizas con una sola palabra: asco. Al mirar por la ventana, una última vez antes de acostarme, la ciudad ya no parecía un murmullo indiferente. Parecía un testigo silencioso de mi resolución. El plan no era una venganza, era un acto de justicia poética. Era una lección que la vida, a través de mis manos, le iba a dar a mi hija. Una lección sobre el verdadero significado del hogar, del sacrificio y del respeto. Y era una lección que, lamentablemente para ella, estaba a punto de aprender de la manera más dura posible, porque había subestimado por completo la fuerza silenciosa de la madre que le dio todo. Mientras me acostaba, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una carga. No me sentí vieja ni caduca. Sentí el peso de mi propia historia, la solidez de mis decisiones. La humillación de la noche no había logrado quebrarme. Por el contrario, había despertado una parte de mí que había estado dormida. Había encendido una llama que no se apagaría hasta que la justicia, mi justicia, fuera servida. Cerré los ojos y en lugar del rostro de desdén de Ximena, vi el camino claro que me esperaba al amanecer. Ya no había marcha atrás. La noche se hizo más profunda, pero en mi interior algo comenzaba a amanecer. Era el despertar de mi propia dignidad. La dignidad no es algo que te puedan quitar, me di cuenta. Es algo que tú permites que te quiten. Y yo ya no iba a permitirlo.
Me había pasado la vida construyendo, sirviendo, amando. Ahora era el momento de construir para mí, de servir a mi propia paz y de amarme lo suficiente como para decir basta. La calma con la que me dormiría esa noche era la calma de quien sabe que está a punto de hacer lo correcto. El plan era sencillo, pero su ejecución requería la discreción y la firmeza que los años me habían enseñado. No necesitaba aliados ni confidentes. Esta era una batalla personal, una deuda que tenía conmigo misma. Involucrar a mi otro hijo, el que sí me respetaba, solo le causaría un conflicto innecesario. Yo misma había construido mi vida, y yo misma la defendería. La casa era mía, la decisión era mía, y la paz que resultaría de ella también sería mía. El poder siempre había estado en mis manos, literalmente, en los documentos guardados en esa caja de metal. Jimena y Ricardo dormían plácidamente en la habitación de al lado, soñando, quizás, con las remodelaciones y la vida de lujo que planeaban construir sobre mis cimientos. No tenían idea de que esos cimientos estaban a punto de moverse, de cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Su arrogancia era su ceguera, y esa ceguera sería su perdición. Pensaban que yo era un mueble viejo, una parte del decorado que podían desechar cuando quisieran. Pronto descubrirían que el mueble viejo era en realidad el pilar maestro que sostenía todo el edificio. El último pensamiento que tuve antes de caer en un sueño profundo y sin pesadillas fue sobre las gorditas, sobre cómo la masa cruda, blanda y sin forma se transforma con el calor del comal en algo delicioso y sustancioso. Así me sentía yo. La humillación había sido el fuego, pero en lugar de consumirme, me estaba transformando, me estaba endureciendo, dándome una nueva forma, una nueva fuerza. Estaba lista para el calor de los días que vendrían, lista para mostrar de qué estaba hecha realmente. Y así, en la quietud de mi hogar profanado, la decisión se selló, no como un trueno, sino como el crecer silencioso de una raíz que, lenta pero inexorablemente, se abre paso a través de la tierra más dura para encontrar la luz de mi propio valor. Al día siguiente, no habría lágrimas ni reproches, solo habría acción, un paso tras otro, con la calma de quien camina hacia su propia liberación. Ximena había pronunciado su sentencia. Ahora, me tocaba a mí ejecutar la mía. A la mañana siguiente, el sol entró por mi ventana como cualquier otro día. Me levanté a mi hora de siempre. Preparé el café de olla, cuyo aroma llenó la cocina. Jimena y Ricardo bajaron más tarde, con los rostros marcados por la resaca de su pequeña fiesta. Mi hija apenas me dio los buenos días, se sirvió una taza de café sin mirarme y se quejó del dolor de cabeza. «Ay, mamá, este café está muy cargado. ¿No te puedes medir un poco?», dijo, con ese tono de fastidio que ya se había vuelto su única forma de hablarme. No respondí. Simplemente tomé mi bolso viejo, el que usaba para ir al mercado, y salí por la puerta principal. «Voy por el mandado», anuncié al aire, sin esperar respuesta. No iba al mercado. Mi destino era el centro de Guadalajara. Tomé el camión, observando cómo los barrios de mi ciudad pasaban ante mis ojos. Cada calle, cada plaza, guardaba un recuerdo. Pero yo no estaba allí para recordar, sino para actuar. Llegué a una oficina modesta en un edificio antiguo. Allí me esperaba el señor Hernández, un corredor de bienes raíces que una vieja amiga me había recomendado por su discreción y eficacia. Era un hombre amable, de unos 50 años, que me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. No me anduve con rodeos. «Buen día, señor Hernández. Quiero vender mi casa en Zapopan. La necesito vender rápido, y quiero que el pago sea de contado», le dije, mientras sacaba de mi bolso las escrituras y los documentos de la propiedad, todos en perfecto orden. El señor Hernández examinó los papeles con atención. Vi cómo sus cejas se arqueaban ligeramente al ver la dirección, y que yo era la única propietaria, sin gravámenes ni hipotecas. «Señora Josefina», dijo levantando la vista, «esta propiedad está en una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad. Vale una pequeña fortuna». Asentí lentamente. «Lo sé. Por eso necesito que el comprador sea serio
y que la transacción sea rápida y discreta. No quiero curiosos ni visitas innecesarias a la casa. Confío en su juicio para encontrar a la persona adecuada. Mi calma pareció sorprenderlo, pero también convencerlo. Me aseguró que se pondría a trabajar en ello de inmediato, prometiéndome la máxima discreción que le había solicitado. De regreso a casa, sentada junto a la ventana del camión, una pregunta incómoda se abrió paso en mi mente. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Una madre le hace esto a una hija? La respuesta llegó, firme y clara, desde lo más profundo de mi ser. El deber de una madre no es solo dar amor y sustento, sino también enseñar. Enseñar sobre la vida, sobre el respeto, sobre las consecuencias de nuestros actos. Yo le había dado a Jimena todo lo material, pero había fallado en enseñarle el valor de la gratitud. Esta no era una traición, era la última y más dura lección que me correspondía impartirle. A veces, para que un árbol crezca derecho, hay que podar las ramas torcidas, por mucho que duela. Al día siguiente, mi segunda parada fue con el licenciado Rojas, un abogado viejo amigo de mi difunto esposo. Su oficina olía a libros y a confianza. Le expliqué la situación sin adornos, contándole mi plan y mi necesidad de que todo fuera legalmente inexpugnable. No quería dejar ni el más mínimo resquicio por donde Ximena o su marido pudieran impugnar la venta. El licenciado me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos agudos analizando no solo mis palabras, sino la determinación detrás de ellas. «No te preocupes, Josefina», me dijo al final, con una voz paternal. «Haremos todo conforme a derecho. Redactaremos un contrato sólido como una roca. La voluntad del propietario es sagrada». Salí de su oficina sintiendo que otro pilar de mi plan estaba firmemente colocado. Esa tarde, mientras yo regaba los geranios en el patio trasero, escuché a Jimena hablando por teléfono en la sala. Su voz era fuerte y llena de entusiasmo. «Sí, amiga, estamos pensando en tirar el muro que da al cuarto de mi mamá para ampliar la sala. Imagínate el espacio que vamos a tener. Total, ella ni cuenta se da de nada, ya sabes. La pobre ya chochea. La podemos acomodar en cualquier rinconcito». Acaricié la hoja de un geranio, sintiendo su textura suave y fuerte. Mis plantas, que había cuidado con tanto esmero durante años, me daban más consuelo y gratitud que mi propia hija. Cada palabra que ella decía era como una palada de tierra sobre mi resolución, haciéndola más sólida, más inamovible. Mi siguiente visita fue al banco donde había guardado mis ahorros durante más de 40 años. El gerente, un joven que me conocía desde que era un cajero, me recibió con la deferencia de siempre. Allí no era la viejita, era la señora Josefina, una clienta distinguida. Le expliqué que recibiría una suma importante de dinero y que quería asegurarme de que la transferencia fuera segura. También abrí una nueva cuenta de inversión, un fideicomiso a nombre de mi nieto, el hijo de mi otro hijo, el que vivía en Monterrey, el que siempre me llamaba y me preguntaba cómo estaba. Quería usar parte de este dinero para asegurar su futuro, para ayudarlo a abrir el negocio que tanto soñaba. Mi legado no sería para la ingratitud. Algunos podrían preguntarse por qué no simplemente me mudaba con mi hijo a Monterrey y dejaba atrás el problema. La idea cruzó mi mente, pero la deseché. Huir no era la solución. Huir sería permitir que Jimena y Ricardo ganaran, que se quedaran con la casa y con la sensación de que podían desecharme como a un trasto viejo. Esto no se trataba solo de encontrar un lugar tranquilo para vivir mis últimos años. Se trataba de una cuestión de justicia fundamental. Esta era mi casa, mi lucha y mi dignidad. No iba a dejar que nadie más peleara mis batallas por mí. Tenía que ser yo quien cerrara este capítulo en mis propios términos. Una semana después de mi primera visita al corredor de bienes raíces, el señor Hernández me llamó. Su voz era profesional y eficiente. «Señora Josefina, buenas noticias. Tengo un comprador. Es un inversionista muy serio. Ha visto los planos y la ubicación, y conoce bien la zona. Está dispuesto a pagar el precio que usted pidió, de contado y sin condiciones».
Solo necesita una visita final para confirmar los detalles y podemos firmar esta misma semana. Sentí un aleteo en el estómago, pero mi voz salió firme. Perfecto, señor Hernández. Organice la reunión. Estaré lista. El final se acercaba, más rápido de lo que había imaginado. Mientras los días pasaban, la ignorancia de Jimena y Ricardo era casi cómica. Ciegos a la tormenta que se cernía sobre ellos, continuaban con sus planes. Una tarde llegaron con un catálogo de cocinas de lujo, discutiendo sobre si querían granito o cuarzo para la encimera. Se sentaron en la mesa del comedor, la misma donde yo les había servido de comer miles de veces, y extendieron sus planos sobre ella, sin siquiera notar mi presencia mientras yo limpiaba los muebles a su alrededor. Me movía entre ellos como un fantasma, una sombra silenciosa cuya invisibilidad era mi mayor ventaja. Ya no sentía dolor, solo una distancia infinita, como si los estuviera observando desde muy, muy lejos. Empecé a empacar mis cosas en secreto. Lo hacía por las mañanas, cuando se iban a trabajar. Doblaba mi ropa con cuidado y la metía en 2 maletas viejas. Seleccionaba mis pocos tesoros, las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, una estatuilla de la Virgen de Zapopan, las cartas que mi esposo me escribió. Cada objeto era un pedazo de mi vida, una vida que ellos habían despreciado. No era mucho, pero era mío. El proceso era metódico, casi un ritual. No era una huida, era una mudanza. Estaba despojando la casa de mi esencia, preparándola para sus nuevos dueños, limpiándola de los malos recuerdos. En una ocasión, Ricardo me encontró mirando fijamente una fotografía de Jimena en su graduación universitaria, la que estaba colgada en la sala. «¿Qué tanto mira, suegra?», me dijo con un tono burlón. «¿Recordando los viejos tiempos? ¿O ya se le olvidó quién es?». No le respondí. Simplemente volví a colocar la foto en su sitio y seguí mi camino. ¿Cómo explicarle que lo que miraba no era la foto, sino la distancia insalvable entre la joven llena de sueños de ese retrato y la mujer amargada y desagradecida en la que se había convertido? Era inútil. Hablar con ellos era como hablarle a una pared. La calma con la que ejecutaba cada paso de mi plan los desconcertaba. Creo que, en el fondo, mi silencio les resultaba más inquietante que cualquier grito. Esperaban que yo me quejara, que llorara, que me opusiera a sus planes de remodelación. Pero mi pasividad, que ellos interpretaban como senilidad o derrota, era en realidad el sigilo de un depredador. No veían que mi mente estaba más activa y afilada que nunca, coordinando abogados, agentes, inmobiliarios y transacciones bancarias. Subestimaron a la mujer que había levantado un negocio de la nada. Subestimaron la inteligencia que no viene de los libros, sino de la vida misma. El día antes de la firma final, horneé un pastel de elote, el favorito de Jimena cuando era niña. El olor dulce llenó la casa, un aroma de tiempos más felices, un fantasma de la normalidad. Cuando llegaron del trabajo, lo vieron en la cocina. Jimena lo miró con sospecha. «¿Y esto? ¿A qué se debe el milagro?», preguntó, como si cualquier gesto amable de mi parte tuviera que tener una intención oculta. «Solo se me antojó hornear», respondí con simpleza. No era una ofrenda de paz, era mi despedida silenciosa de esa cocina, de esa casa. Un último acto de una maternidad que estaba a punto de transformarse para siempre. Esa noche, mientras ellos veían la televisión en la sala, yo me senté en mi cuarto con la puerta entreabierta, observándolos. Reían de algún programa, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de desmoronarse. No sentía placer en lo que estaba por venir. No era alegría por su inminente caída. Lo que sentía era una especie de paz sombría. La tranquilidad del cirujano que está a punto de realizar una amputación dolorosa, pero necesaria para salvar una vida. En este caso, la vida que estaba salvando era la mía. El abogado me había confirmado que el comprador, el señor Morales, estaría en la casa al día siguiente por la tarde para la entrega simbólica de las llaves y para presentarse. Todo estaba listo. Los contratos firmados ante notario, el dinero transferido a mi cuenta, la casa, legalmente,
Ya no era mía, era de él. Miré por última vez las paredes que me habían visto reír y llorar, que habían guardado los secretos de mi familia. Era el fin de una era, un fin que yo misma había diseñado. Ricardo subió el volumen de la televisión y la risa enlatada inundó el pasillo. Jimena se acurrucó a su lado en el sofá, el que planeaban reemplazar por uno más moderno. Su comodidad, su seguridad, todo estaba basado en una mentira. La mentira de que mi amor era incondicional, hasta el punto de la autoanulación. La mentira de que mi casa era su derecho de nacimiento. Mañana, ambas mentiras se harían añicos, y yo estaría allí para verlo, no con rencor, sino con la serena autoridad de quien reclama lo que le pertenece, su propia vida. Finalmente apagué la luz de mi cuarto. Mis maletas estaban listas, escondidas en el fondo del armario. Mi bolso, con los documentos importantes y las llaves de un pequeño apartamento que había alquilado temporalmente, estaba junto a mi cama. Todo estaba en su lugar. No había nervios, solo una expectación tranquila. Había actuado sin levantar la voz, moviendo las piezas en silencio, con la paciencia de una araña tejiendo su red. Y mañana, mis hijos, tan arrogantes y confiados, finalmente caminarían directamente hacia ella. Llegó la tarde señalada. Coloqué mis 2 maletas junto al sillón de la sala, aquel que mi esposo y yo compramos con tanta ilusión hace 30 años. Me senté erguida, con las manos cruzadas sobre mi regazo, y esperé. A mi lado, en el otro sillón, estaba sentado el señor Morales, un hombre de aspecto serio y profesional que había llegado puntualmente a la cita. El silencio en la sala era denso, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pared, un sonido que había medido el tiempo de mi vida en esa casa y que ahora marcaba el compás de su final. No sentía nervios, sino una extraña serenidad, la calma que precede a los actos irrevocables. Estaba lista. La puerta principal se abrió con un ruido brusco, y las voces de Jimena y Ricardo inundaron el vestíbulo, cargadas de la energía despreocupada del que llega a su dominio. Entraron en la sala riendo por algún chiste, pero su risa se cortó en seco al vernos. Primero sus ojos se posaron en las maletas, luego en el hombre desconocido que me acompañaba, y finalmente en mí. La confusión dio paso inmediatamente a la irritación en Fiumciuastose, el rostro de mi hija. «¿Y ahora, mamá? ¿Qué es este circo?», preguntó, su voz afilada por el fastidio. Su mirada era la de quien descubre que su mascota ha hecho un desorden, no la de una hija preocupada. Ricardo, a su lado, simplemente esbozó una sonrisita de superioridad, esperando alguna escena de senilidad. No me levanté. Giré mi cabeza lentamente para mirarla, manteniendo mi postura tranquila. Mi voz, cuando hablé, fue suave pero clara, sin el más mínimo temblor. Llenó el silencio de la habitación con una autoridad que no habían escuchado en años. «Jimena, Ricardo, buenas tardes», dije, con una formalidad que los descolocó. Hice un gesto con la cabeza hacia el hombre a mi lado. «Les presento al señor Morales». Dejé que el nombre flotara en el aire por un instante, un misterio que no tardaría en resolverse. De mi bolso saqué un sobre y se lo extendí a mi hija. «Creo que querrán ver esto». Jimena tomó el sobre con desconfianza, casi con desdén, como si le estuviera entregando una basura. Lo abrió y sacó el documento que había dentro. Vi cómo sus ojos recorrían las primeras líneas, su ceño frunciéndose en una mueca de incomprensión. Fue en ese momento, mientras ella intentaba descifrar el lenguaje legal del contrato de compra-venta, que pronuncié las palabras que sellarían su destino. «Vendí la casa, Jimena», dije, con la misma calma con la que uno anuncia que va a llover. «El señor Morales es el nuevo y único propietario de este inmueble, como pueden ver en el CMTIOSA. Contrato. Tienen un plazo de 30 días naturales para desocupar la propiedad». Un silencio profundo y pesado cayó sobre la sala. El tic-tac del reloj pareció volverse ensordecedor. Jimena levantó la vista del papel, sus ojos desorbitados. Una risa corta y nerviosa escapó de sus labios. «Es una broma, ¿verdad? Mamá, ya basta de tus dramas. Esto no tiene nada de gracioso». Miró a Ricardo buscando su complicidad,
pero el rostro de su esposo había perdido todo rastro de arrogancia. Ahora era una máscara de pálida confusión. «Tú no puedes hacer eso», gritó Jimena de repente, la negación convirtiéndose en pánico. «Esta es mi casa, nuestra casa. No tenías derecho». Su voz se quebró, subiendo de tono hasta convertirse en un chillido agudo. Fue entonces cuando la miré directamente a los ojos, no con ira, sino con una lástima infinita. Dejé que su grito se apagara en el aire antes de hablar. «La casa era mía, Jimena. La compré con el dinero que gané vendiendo gorditas en la calle. Un trabajo que siempre te avergonzó». Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención. «Y una hija nunca debería sentir asco de la madre que le dio todo en la vida». Pronuncié la palabra asco lentamente, devolviéndosela, dejando que el veneno de su propio desprecio la alcanzara por fin. Mucho menos puede sentirlo mientras vive gratis bajo el techo que esa madre construyó con sus manos. El color desapareció por completo del rostro de Jimena. El papel temblaba en sus manos. Sus ojos, llenos de pánico, se movían frenéticamente por la habitación, mirando los muebles, las paredes, el techo, como si por primera vez se diera cuenta de que todo aquello no le pertenecía. Era la mirada de alguien que lo ha perdido todo en un instante y aún no puede procesarlo. La realidad, brutal e innegable, la estaba golpeando con la fuerza de un tren. Su mundo de apariencias, construido sobre cimientos de ingratitud, se estaba derrumbando sobre ella. «Ricardo, haz algo, di algo», suplicó, volviéndose hacia su marido. Pero Ricardo estaba mudo, paralizado, mirando al señor Morales, quien permanecía impasible, un testigo silencioso de la demolición de sus vidas. Ricardo no tenía poder aquí, nunca lo tuvo. Su estatus, su comodidad, todo dependía de mí, de la viejita a la que tanto despreciaba. La comprensión de su propia impotencia lo dejó sin palabras. Un espectador más de la ruina que su propia arrogancia había ayudado a construir. La rabia de Jimena se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por la forma más pura de desesperación. Su cuerpo se encogió y su voz se convirtió en un sollozo ahogado. «Mamá, por favor, no nos hagas esto», gimió, dando un paso vacilante hacia mí. La mujer arrogante y segura de sí misma había desaparecido, dejando en su lugar a una niña asustada y perdida. «¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer?». La pregunta que nunca se había molestado en hacerme a mí, ahora se la hacía a sí misma con el terror de no tener respuesta. Lentamente me puse de pie. El movimiento fue deliberado, lleno de una dignidad que contrastaba violentamente con su derrumbe. No respondí a su pregunta. No había nada más que decir. Mi acción había sido mi respuesta final. Miré por última vez a la hija que había criado, ahora reducida a un despojo de su propia crueldad, y sentí una profunda tristeza, pero no arrepentimiento. A veces, el amor más grande se demuestra no con un abrazo, sino con una puerta que se cierra. «Que Dios te bendiga con un lugar para morar, mija», repetí en voz baja, casi como un susurro. La palabra mija, que antes usaba con tanto cariño, ahora sonaba como una sentencia final, un eco de lo que habían perdido para siempre. Tomé el asa de mi primera maleta, luego la de la segunda. El peso se sentía ligero en mis manos, como si me hubiera quitado de encima una carga de años. Caminé hacia la puerta principal sin mirar atrás. El señor Morales se levantó, asintiendo respetuosamente hacia mí. «Yo me encargo del resto. Señora Josefina, vaya con cuidado», dijo en voz baja. Yo sabía que él manejaría la transición con profesionalismo, asegurándose de que cumplieran el plazo legal para desalojar. Dejaba atrás el caos, el llanto desesperado de Jimena, el silencio atónito de Ricardo. Los dejaba en la casa que ya no era suya, enfrentando las consecuencias directas de sus palabras y sus acciones. Al cruzar el umbral de la puerta, sentí el aire fresco de la tarde en mi rostro. Era el aire de la libertad. No había alegría en mi corazón. No había el placer de la venganza. Lo que había era una inmensa, abrumadora y profunda paz. La paz de haber reclamado mi vida, mi respeto, mi dignidad,
La paz de haber hecho lo correcto, aunque fuera lo más difícil que había hecho jamás. La puerta se cerró a mi espalda, y con ella se cerró el capítulo más doloroso de mi existencia. Dejé atrás un hogar roto, pero caminaba hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía por completo. Los llantos de Jimena se fueron apagando a medida que me alejaba por la calle, hasta convertirse en un simple ruido de fondo, el sonido de un mundo que ya no era el mío. Yo, Josefina, la que hacía gorditas, la viejita, la que daba asco, caminaba erguida hacia mi nueva vida, dueña de mi destino, en silencio y sin levantar la voz. La primera noche en el pequeño apartamento que alquilé temporalmente fue extraña. El silencio era diferente al de mi casa. No era el silencio tenso que dejaban Jimena y Ricardo tras una discusión, sino un silencio vacío, lleno de posibilidades. Me senté en el sofá prestado y miré las paredes desnudas. No había fotos, ni recuerdos, ni fantasmas. Por primera vez en años, el espacio que me rodeaba era completamente neutral, y en esa neutralidad encontré una paz que no sabía que había perdido. No era soledad lo que sentía, era un alivio profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una década y finalmente pudiera soltar el aire, el peso en mi pecho. La piedra que se instaló la noche de la cena se había disuelto. Mi teléfono sonó varias veces durante los días siguientes. Era Jimena. Las primeras llamadas fueron una tormenta de gritos y acusaciones. Me llamó cruel, desnaturalizada, loca. No respondí. Solo escuchaba su rabia impotente hasta que se cansaba y colgaba. Luego, las llamadas se convirtieron en sollozos y súplicas. Prometía cambiar, pedía perdón, me rogaba que revirtiera la venta, pero sus palabras sonaban huecas, nacidas del pánico y no del arrepentimiento sincero. Ricardo también llamó una vez, intentando usar un tono razonable, hablando de abogados y derechos, hasta que mi abogado, el licenciado Rojas, habló con él y le dejó claro que no había nada que hacer. Después de eso, no volvió a llamar. Escuchaba sus voces a través del teléfono y me daba cuenta de que su poder sobre mí se había desvanecido por completo. Sus gritos ya no me intimidaban. Sus lágrimas ya no me manipulaban. Me había vuelto inmune a ellos. Veía con una claridad dolorosa que su amor y su respeto siempre habían estado condicionados a mi utilidad, a mi sumisión, a la casa que representaba su seguridad económica. Ahora que la casa no estaba, el supuesto lazo familiar se revelaba como lo que siempre fue, un espejismo. Sentía lástima por ellos, pero era la lástima distante que se siente por extraños atrapados en una tormenta que ellos mismos provocaron. El señor Morales fue un caballero. Me mantuvo informada, con mucho tacto, del proceso de desalojo. Me contó que intentaron atrincherarse, que se negaron a empacar sus cosas hasta el último día, viviendo entre cajas y reproches. La imagen mental de su caos contrastaba con la paz ordenada de mi nueva rutina. Yo me levantaba, caminaba hasta el mercado cercano, compraba mis alimentos frescos y cocinaba para mí, platos sencillos que me recordaban mi infancia. Redescubrí el placer de comer sin prisas, sin la tensión de sentirme juzgada por mis modales en la mesa. Cada bocado era un pequeño acto de autorreafirmación. Pronto comencé la búsqueda de mi propio lugar, un hogar definitivo. Sin la presión de mantener una casa grande para una familia que ya no existía, mis opciones eran infinitas. Visité varios departamentos en zonas tranquilas de Guadalajara, lugares que nunca antes me había permitido considerar. Buscaba luz, un pequeño balcón para mis plantas y la cercanía de un parque. No necesitaba mucho espacio, solo un rincón en el mundo que fuera verdaderamente mío, elegido por mí y para mí. El proceso de buscarlo me llenó de una energía juvenil, la emoción de un nuevo comienzo a mis 75 años. Finalmente lo encontré. Un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio tranquilo, con una ventana que daba a las copas de los jacarandás. La luz de la mañana inundaba la pequeña sala. Lo compré con una parte del dinero de la venta y lo amueblé a mi gusto, sin consultar a nadie.
Elegí un sofá cómodo de color azul, una mesita de madera clara y cortinas de lino que bailaban con la brisa. Cada elección, por pequeña que fuera, era una declaración de independencia. Era mi refugio, diseñado no para impresionar a nadie, sino para albergar mi paz. Los primeros días en mi nuevo hogar los dediqué a rituales sencillos. Planté hierbabuena, cilantro y albahaca en macetas en mi nuevo balcón. El olor a tierra mojada y a hierbas frescas me conectaba con algo esencial, algo verdadero. Hice café en mi propia cafetera nueva y me senté a beberlo lentamente, viendo a la gente pasar por el parque de enfrente. Eran placeres minúsculos, casi invisibles, pero para mí eran el tejido de mi nueva libertad. Eran la prueba de que la felicidad no estaba en las grandes posesiones, sino en la tranquila posesión de uno mismo. Comencé a reconectar con amistades que había descuidado por la carga emocional de vivir con Jimena. Llamé a mis viejas comadres, las amigas que, como yo, conocían el valor del trabajo y la resiliencia. Nos reuníamos para tomar un café por las tardes, para platicar de nuestras vidas, de nuestros nietos, de nuestras dolencias, con la facilidad de quienes no tienen nada que demostrar. En sus risas y en sus historias, me reencontré a mí misma, la Josefina que existía antes de ser solo la mamá de Jimena, la mujer con sus propias anécdotas y su propia sabiduría. Las noticias sobre Jimena y Ricardo me llegaban de vez en cuando, a través de mi hijo de Monterrey, quien a su vez las oía de otros parientes. Supe que habían tenido que alquilar un pequeño departamento en una colonia popular, muy lejos del círculo social que tanto se esforzaban en mantener. Ricardo, al parecer, estaba resentido y la culpaba a ella por haber provocado la situación. Sus amigos de clase alta, aquellos para los que dieron la cena fatídica, desaparecieron de sus vidas tan pronto como el estatus y la casa se esfumaron. Su mundo, construido sobre la arena de las apariencias, se había derrumbado. Al escuchar esto, no sentí alegría ni satisfacción. Sentí una punzada de melancolía, no por su pérdida material, sino por la profunda pobreza de su espíritu. Me dolía que mi hija hubiera necesitado una catástrofe así para, quizás, empezar a entender el valor de las cosas importantes. Lloré una noche, no por extrañar mi antigua vida, sino por la hija que había perdido mucho antes de vender la casa. Lloré por la niña que amaba mis pasteles de elote y que se dormía escuchando mis cuentos. Y me pregunté en qué recodo del camino se había extraviado para siempre. Mi otro hijo, Daniel, y mi nieto, Mateo, vinieron a visitarme desde Monterrey tan pronto como me instalé. Cuando entraron en mi nuevo apartamento, sus rostros se iluminaron. No vieron un lugar pequeño. Vieron un hogar lleno de paz. Daniel me abrazó largamente y me dijo al oído: «Estoy muy orgulloso de ti, mamá. Hiciste lo correcto». Sus palabras fueron el bálsamo final para cualquier herida que pudiera quedar. Ver el respeto en los ojos de mi hijo y el cariño en los de mi nieto me confirmó que el verdadero lazo familiar no se rompe con la distancia ni con las crisis. Un día senté a mi nieto Mateo en mi pequeña sala y le entregué los documentos del fideicomiso que había creado para él. Le expliqué que no era un regalo, sino una inversión en su sueño de abrir un pequeño taller de diseño gráfico. Le hablé de mis inicios con el puesto de gorditas, de cómo cada peso ganado con esfuerzo se convierte en un ladrillo para construir un futuro. Vi lágrimas en sus ojos mientras me escuchaba. «Gracias, abuela. No solo por el dinero. Gracias por enseñarme lo que significa la dignidad», me dijo. En ese momento supe que mi legado, el verdadero, estaba en buenas manos. Con tiempo libre y un espíritu renovado, busqué maneras de mantenerme activa. Descubrí que en el centro comunitario del barrio daban talleres y se necesitaban voluntarios. Me ofrecí para dar una clase de cocina tradicional mexicana una vez por semana. Al principio tenía miedo, pero pronto me encontré compartiendo mis secretos del mole, de los tamales, de las salsas que mi madre me enseñó. Las mujeres del barrio me llamaban Maestra Josefina, la viejita que estorbaba en su propia casa
Se había convertido en una figura respetada y querida en su nueva comunidad. Mi vida adquirió un ritmo apacible y gratificante. Mis días estaban llenos de pequeñas rutinas que me daban alegría. Las mañanas eran para cuidar mis plantas y caminar por el parque. Las tardes, para leer o para mis clases en el Simtos y Ciencias, centro comunitario. Las noches, para ver alguna película vieja o simplemente escuchar música. Ya no había discusiones, ni silencios hostiles, ni la sensación de caminar sobre vidrios rotos. El aire en mi casa era ligero, respirable. La paz era tan palpable que a veces me detenía solo para saborearla. Ximena intentó un último contacto varios meses después, en mi cumpleaños. Un mensajero dejó un ramo de flores y una tarjeta en la portería. El conserje me la subió. Reconocí su letra en el sobre. Por un momento dudé. Luego tomé la tarjeta sin abrir y la tiré a la basura. No por rencor, sino por autoprotección. Había aprendido que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para que la paz pueda florecer adentro. El perdón era un asunto entre ella y su conciencia. Mi tranquilidad ya no era negociable. Reflexioné mucho sobre la riqueza y la pobreza. En mi gran casa de Zapopan, rodeada de desprecios y humillaciones, había sido inmensamente pobre. Me sentía como una mendiga en mi propio palacio. Ahora, en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, con mis plantas, mis libros y el respeto de mi comunidad, me sentía la mujer más rica del mundo. Ximena y Ricardo, en su búsqueda desesperada de estatus y dinero, se habían quedado sin nada. Eran ellos los verdaderamente pobres, despojados de lo único que da valor a la vida, la dignidad y los afectos sinceros. Un día, mientras regaba mi albahaca en el balcón, vi a una familia joven jugando en el parque. La madre levantaba a su hijita en brazos y la llenaba de besos. La risa de la niña llegó hasta mí como una melodía. Sonreí. No con nostalgia, sino con una serena comprensión. El amor de una madre es una fuerza poderosa, pero su primer deber es enseñarse a sí misma a no aceptar ser maltratada. El autorrespeto es el mejor regalo que podemos heredar a nuestros hijos, aunque la lección llegue tarde. Mi salud mejoró notablemente. Los dolores de cabeza constantes que sufría desaparecieron. Dormía profundamente todas las noches. El médico me dijo que mi presión arterial había bajado. Era la prueba física de que el veneno de la amargura y el estrés había salido de mi sistema. Mi cuerpo, al igual que mi alma, estaba sanando. Estaba floreciendo en el otoño de mi vida. Una flor tardía pero fuerte, regada por la paz y el sol de mi propia libertad recuperada. A veces, mi mente viajaba a la casa de Zapopan. No la extrañaba. La recordaba como se recuerda un viejo trabajo del que uno se ha jubilado. Esperaba que la familia Morales fuera feliz allí, que llenaran sus paredes de risas genuinas y de respeto. La casa no había tenido la culpa de nada. Eran solo ladrillos y cemento. El hogar, el verdadero, no es un lugar físico. Es un estado del alma. Y yo, por fin, había encontrado el mío. Pasó un año. El taller de mi nieto Mateo prosperaba. Me enviaba sus diseños, llenos de talento y creatividad. Mi hijo Daniel me llamaba cada 2 días sin falta. Mis amigas del café y yo planeábamos un pequeño viaje a Pátzcuaro para el Día de Muertos. Mi vida era pequeña, pero era plena. Estaba llena de conexiones reales, de afectos sinceros y de un propósito renovado. Había cambiado una casa grande y vacía por una vida pequeña y rebosante. No había duda de que había hecho el mejor negocio de mi vida. La historia de lo que hice se convirtió en una especie de leyenda silenciosa en mi familia. Sirvió como una lección para las generaciones más jóvenes sobre el respeto a los mayores. Nunca tuve que alzar la voz para contarla. Los hechos hablaron por sí mismos. Mi acción silenciosa se convirtió en un estandarte de la idea de que la dignidad no tiene edad y que nunca es tarde para reclamarla. Era un legado más poderoso que cualquier herencia material que pudiera haber dejado. Me acostumbré a mi propia compañía. Descubrí que disfrutaba de mis propios pensamientos, de mis silencios. Aprendí a escucharme, a entender mis propias necesidades. Durante décadas,
Mi vida había girado en torno a las necesidades de los demás. Mi esposo, mis hijos. Ahora, en esta etapa final, mi vida giraba en torno a mi propio bienestar, y descubrí que era una compañía excelente, llena de historias, de resiliencia y de una fuerza que yo misma había subestimado. Un atardecer, sentada en mi balcón, observando cómo el cielo se teñía de naranja y violeta sobre los árboles del parque, sentí una gratitud inmensa. Gratitud por mi vida, por mis luchas, por mi fuerza. Incluso sentí una extraña gratitud por el dolor que me había llevado a tomar mi decisión, porque fue ese dolor insoportable el que me obligó a despertar, el que me empujó a salir de la jaula dorada en la que vivía. A veces, las heridas más profundas son las que nos abren los ojos a la luz. Ya no había rastro de la mujer humillada y triste que fui. Me había reconstruido pieza por pieza, con los materiales de la dignidad y el amor propio. Me miraba al espejo y veía a una anciana, sí, con las arrugas y el pelo blanco que testificaban mi largo viaje. Pero mis ojos brillaban con una luz nueva, la luz de la paz interior. La facha, que a mi hija le daba asco, era ahora el rostro de una mujer libre y completa. Mi nueva rutina favorita era preparar chocolate caliente por las noches y leer un libro antes de dormir. En la quietud de mi apartamento, cada página leída era un lujo, cada sorbo de chocolate era una caricia al alma. Eran estos pequeños placeres los que constituían mi nueva riqueza. La vida me había quitado una hija, pero a cambio me había devuelto a mí misma. Y ese reencuentro era el tesoro más grande de todos. La historia con Jimena concluyó para mí no con un portazo, sino con el suave clic de una cerradura. La cerradura de mi nuevo hogar, de mi nuevo corazón. Un corazón que había aprendido a proteger sus fronteras, a no dejar entrar la falta de respeto, a cultivar un jardín interior donde solo florecieran la paz y la serenidad. Ya no esperaba nada de ella. Liberarla de mis expectativas fue mi último acto de maternidad y mi primer acto de liberación total. A veces me preguntaba si ella había aprendido algo, si en la dureza de su nueva vida encontraba momentos de reflexión. Sinceramente, esperaba que sí, no por mí, sino por ella, porque una vida sin gratitud es una vida vacía, por muchos lujos que la adornen. Le deseaba desde la distancia serena de mi nueva vida que algún día encontrara un tesoro propio que no pudiera comprarse con dinero. Mi paz era mi victoria, no una victoria sobre mi hija, sino una victoria sobre el miedo, sobre la costumbre de aguantar, sobre la falsa idea de que el amor de una madre debe ser un sacrificio sin fin. El amor verdadero, aprendí, debe empezar por una misma, porque no se puede dar de un pozo que está seco, y el mío, durante mucho tiempo, lo había estado. Ahora, mi pozo estaba lleno, y su agua era clara y fresca, y así transcurrían mis días, en una sucesión de momentos sencillos y tranquilos. Ya no vivía en el pasado, lamentando lo que fue, ni en el futuro, preocupada por lo que sería. Vivía en el presente, en el ahora, en la plenitud de cada respiración. La lección final que la vida me había enseñado era esa. El único hogar verdadero es el momento presente, y el mío estaba, por fin, en paz. Hoy, mientras miro los árboles de jacarandá mecerse desde mi balcón, a menudo pienso en el largo y sinuoso camino que me trajo hasta aquí. La vida tiene una manera curiosa de enseñarnos sus lecciones más importantes en los momentos de mayor oscuridad. Durante años, creí que mi fuerza residía en mi capacidad de aguantar, de perdonar en silencio, de mantener la paz a cualquier costo. Pero la verdadera fortaleza, aprendí, reside en saber cuándo el costo de la paz es demasiado alto. Reside en trazar una línea en la arena y decir, con la calma de un corazón que conoce su propio valor: hasta aquí. Mi dignidad no era un tesoro que debía esconder, sino una luz que debía proteger, incluso de mi propia sangre. He aprendido que la familia no siempre es la que nos toca por nacimiento. A veces, la verdadera familia es la que construimos, la que elegimos y la que nos elige a nosotros. Es el hijo que llama para saber si has comido,
el nieto que comparte contigo sus sueños, la amiga que te trae un pan dulce sin motivo alguno, la vecina que te saluda con una sonrisa sincera. La sangre te hace pariente, sí, pero solo el respeto y la lealtad te convierten en familia. Perdí una hija, es cierto, pero en el proceso encontré una comunidad, un círculo de afecto genuino que me ha sostenido y me ha recordado que el amor no debe doler ni humillar. Nunca subestimen la fuerza silenciosa de una madre, ni de ninguna persona a la que el mundo ha intentado hacer sentir pequeña. El silencio no siempre es sinónimo de sumisión. A veces, el silencio es observación. Es el tiempo que se necesita para que el dolor se transforme en resolución. Es el acto de reunir las propias fuerzas, de afilar la propia mente, de esperar el momento preciso para actuar. No con la furia de un vendaval, sino con la fuerza imparable de la marea, que se retira en silencio solo para regresar y cambiar el paisaje para siempre. Mi mayor poder no estuvo en un grito, sino en el susurro de mi propia convicción. Mi legado no será la casa de Zapopan, ni el dinero en el banco. Espero que mi verdadero legado sea esta historia, un recordatorio de que el respeto es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reclamar la propia vida, para reescribir el final de nuestra propia historia. No siento alegría por la ruina de mi hija, solo una paz profunda por mi propia salvación. Encontré la plenitud no al convertirme en el centro del mundo de alguien, sino al convertirme en el centro del mío. Y esa es una riqueza que nadie, nunca más, podrá arrebatarme. Ahora, te pregunto a ti, que has escuchado mi historia con tanta paciencia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías soportado la humillación en nombre de la familia? ¿O habrías luchado por tu dignidad como lo hice yo? Me gustaría mucho leer tu opinión en los comentarios. Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Me llena el corazón saber hasta dónde viajan mis palabras. Y si esta historia te ha conmovido, te pido que te suscribas al canal y la compartas para que pueda llegar a otras personas que quizás necesiten recordar su propia fuerza.